Todos le temían al hacendado en el rancho, hasta que una empleada lo dejó avergonzado. Hernando Vázquez era conocido en toda la región de Tres Cruces, en el interior de Michoacán, como el hombre más difícil de tratar. A los 58 años, comandaba el rancho San Sebastián con gritos que resonaban por los pastizales y una rigidez que hacía que cualquier trabajador pensara 2 veces antes de pedir algo. Fue en una tarde de calor sofocante de febrero que la situación estalló. En la cocina comunitaria, donde los trabajadores hacían sus comidas, Hernando tomó el plato que Lucía Mendoza había preparado y, sin siquiera probarlo, lo arrojó al piso de cemento. El ruido de la vajilla estrellándose hizo que todos dejaran de comer. «Esto no sirve ni para los cerdos. Hazlo de nuevo», dijo él, mirando a la joven como si fuera menos que nada. Lucía tenía 23 años y había llegado al rancho apenas una semana antes. Necesitaba desesperadamente el empleo. Su hermana menor, Laura, estaba en el último año de la preparatoria en Valladolid, y Lucía le había prometido a su madre, antes de que ella se fuera, que cuidaría de la niña hasta que se graduara. El dinero que ganaba en la ciudad ya no alcanzaba, y cuando supo de la vacante en San Sebastián, no lo pensó 2 veces. Los otros trabajadores miraban sus platos, fingiendo no ver nada. Siempre era así. Nadie se enfrentaba a Hernando Vázquez. Él era el dueño, el patrón, el que decidía quién se quedaba y quién se iba. Pero Lucía no bajó la mirada. «Hice la comida siguiendo la receta que la señora Benita me pasó. Si a usted no le gustó, puede explicarme qué está mal para que la haga de nuevo», dijo, con voz firme pero sin gritar. «Yo no tengo que explicar nada. Tú estás aquí para hacer lo que yo mando. Ahora agáchate y limpia esta porquería del suelo. Después, haz comida de verdad». Lucía sintió que la sangre le hervía. Había limpiado la casa de 3 familias en la ciudad, había trabajado en una lonchería, había hecho limpieza en un consultorio. Nunca, en ningún lugar, alguien la había tratado de esa forma. Miró al suelo, a la comida regada, al plato roto. Después volvió a mirar a Hernando. «No». La palabra salió simple, corta, pero sonó como un trueno en aquel silencio. Manuel, el trabajador más viejo del rancho, se atragantó con el agua. Don Joaquín, que cuidaba del ganado desde hacía 15 años allí, abrió mucho los ojos. Hasta Benita, que estaba en el fregadero lavando ollas, detuvo lo que hacía. «¿Cómo dijo?» Hernando dio un paso hacia ella. «Dije que no. No voy a limpiar porque usted tiró la comida al suelo a propósito, solo para humillarme. Y no voy a hacer otra comida hasta que usted no aprenda a tratarme con el mínimo de respeto». Lucía mantuvo la mirada firme. Su corazón latía fuerte, pero no iba a demostrar miedo. «Estás despedida. Toma tus cosas y sal de mi propiedad ahora». La voz de Hernando salió entre dientes apretados. «Puede ser». Lucía se quitó el delantal sucio de tierra que usaba sobre la blusa clara, lo dobló con calma y lo puso sobre la mesa. Entonces tomó su bolsa pequeña que estaba colgada en la silla y caminó hacia la puerta. Cada paso suyo era medido, sin prisa, sin apuro. No iba a darle el gusto de verla salir corriendo como un perro ahuyentado. Cuando pasó junto a Hernando, mantuvo la cabeza en alto. Solo cuando llegó afuera, lejos de las miradas, fue que permitió que sus manos temblaran un poco. El rancho quedaba a 5 kilómetros del camino principal. Lucía comenzó a caminar bajo el sol caliente de la tarde. No tenía dinero para tomar un transporte hasta la ciudad. El pago sería hasta fin de mes y había gastado sus últimos ahorros en el boleto de autobús para llegar allí. Pero no se arrepentía. Tenía dignidad y eso nadie se lo quitaría. Dentro de la cocina, el silencio continuó por unos segundos más. Entonces Manuel carraspeó. «Patrón, la muchacha solo estaba haciendo su trabajo. La comida sí estaba buena». «Cállate, Manuel. Nadie te pidió tu opinión». Hernando salió dando un portazo. Se fue directo a la terraza de la casa grande, aquella construcción antigua de 2 pisos que había pertenecido a su padre y a su abuelo, antes que a él. Se sentó en la mecedora y encendió un cigarro, aunque sabía que el médico le había dicho que dejara de fumar. El coraje todavía hervía dentro de él. ¿Quién se creía esa muchacha?
venir a trabajar en su rancho y atreverse a decir que no. En tiempos de su padre, eso jamás habría pasado. Los trabajadores sabían su lugar, hacían lo que se les mandaba y listo. Pero el mundo era diferente, y Hernando no le gustaban esos cambios. La verdad que no admitía ni para sí mismo era que la comida estaba buena. La había tirado al suelo porque estaba enojado. Su hija, Mariana, había llamado más temprano diciendo que no lo visitaría el fin de semana. Era la tercera vez seguida que cancelaba. Siempre tenía una excusa: trabajo, compromiso, cansancio. Hernando sabía que lo estaba evitando, pero nunca preguntaba por qué. Le daba miedo la respuesta. Se quedó ahí fumando y viendo el movimiento del rancho. Los trabajadores volvieron a sus tareas después del almuerzo. El ganado necesitaba ser llevado a otro pastizal. La cerca del sur necesitaba reparación. Había soya por cosechar en el campo del norte. El rancho era grande, casi 200 hectáreas, y requería trabajo constante. Alrededor de las 4 de la tarde, Hernando fue a la cocina por café. Benita estaba ahí preparando la cena. ¿Dónde está esa muchacha nueva? Usted la despidió, patrón. Benita no lo miró. Siguió picando verduras. Ah, sí. ¿Y quién va a hacer la comida ahora? Yo la hago, como siempre lo he hecho. Pero usted sabe que no puedo con todo sola. Necesito ayuda en la cocina, en la limpieza de la casa, en la ropa. La muchacha estaba haciendo un buen trabajo. Si lo hubiera hecho bien, todavía estaría aquí. Benita por fin lo miró. Patrón, con todo respeto, pero usted está cada vez peor. Le grita a todos. Nada le parece bien, nada le parece correcto. Su padre era estricto, pero no era injusto. Usted está siendo injusto. ¿Tú también me vas a sermonear ahora, Benita? No, patrón. Solo digo la verdad. ¿Quiere que le mienta? Hernando no respondió. Salió de la cocina sin el café y volvió a la terraza. El sol ya estaba bajando, pintando el cielo de naranja y rosa. Era bonito, pero no le prestaba atención. Su mente estaba inquieta. Por la noche, cuando intentó preparar la cena solo porque Benita se había ido a su casa en el pueblo cercano, Hernando se dio cuenta de que no sabía dónde estaban las cosas en la cocina. La muchacha nueva había reorganizado todo en solo una semana. Estaba más limpio, más ordenado. Encontró el arroz después de abrir 5 alacenas diferentes. El teléfono sonó mientras movía la olla en la estufa. Bueno. Papá, soy yo. Era Mariana. Hola, hija. Mira, te llamo porque Benita me mandó un mensaje. ¿Qué pasó hoy? Hernando sintió un apretón en el pecho. Hasta la empleada le estaba contando cosas a su hija ahora. Nada importante. Despedí a una empleada. Papá, Benita dijo que humillaste a la muchacha frente a todos. Tiraste comida al suelo. ¿Y qué? Soy el dueño. Hago lo que quiero en mi propiedad. Por eso ya no voy allá, papá. Tú no cambias nunca. Tratas mal a todos. Crees que puedes mandar y desmandar en todos. Y luego te quedas solo y no entiendes por qué. Si no quieres venir, no vengas. No necesito a nadie. Sí necesitas, papá, pero eres demasiado orgulloso para admitirlo. Cuídate. Mariana colgó antes de que él pudiera responder. Hernando se quedó mirando el teléfono en la mano. Su hija le había colgado en la cara. ¿Cuándo habían llegado las cosas a este punto? Apagó la estufa, sin ganas de comer más. Subió a la habitación y se acostó, pero el sueño no llegó. Se quedó mirando al techo, repasando la conversación con Mariana, la escena en la cocina, la mirada firme de esa muchacha antes de irse. Al día siguiente, Hernando se despertó temprano como siempre. Bajó y vio que no había café listo. Benita llegaba hasta las 7. Él mismo lo hizo, pero el café quedó aguado, sin sabor. Salió a la terraza con la taza y vio a los trabajadores llegando. Manuel, Joaquín, Pedro, don Pepe y otros 4 o 5 que trabajaban por día. Todos dieron los buenos días, pero nadie se detuvo para platicar como a veces lo hacían. Fueron directo a sus tareas. Hernando notó la diferencia, pero no dijo nada. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal
Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Los días fueron pasando, y Hernando se dio cuenta de que algo andaba mal. Los trabajadores hacían sus tareas, pero solo lo necesario. Nadie se quedaba un minuto más. Nadie tomaba la iniciativa de arreglar algo que estuviera roto. Antes, cuando veía una cerca suelta, Manuel ya agarraba el martillo y la arreglaba. Ahora, él avisaba que estaba rota y esperaba una orden directa para arreglarla. La productividad del rancho empezó a bajar. Pequeñas cosas que antes se resolvían rápido ahora tardaban días. Hernando gritaba, reclamaba, pero eso solo empeoraba la situación. Los hombres hacían el trabajo en silencio, sin platicar entre ellos, sin reír, sin cantar como solían hacerlo. Una semana después de la salida de Lucía, Hernando fue al pueblo a comprar alimento para el ganado. En la tienda de insumos agrícolas se encontró con don Vicente, dueño del rancho vecino, el San Antonio. «Oye, Hernando, ¿cómo van las cosas?» «Van. Me enteré de que despediste a esa muchacha que estaba trabajando contigo. ¿Te enteraste? ¿Cómo se entera todo mundo de mi vida?» «Ay, Hernando, ya sabes cómo son los pueblos pequeños. Todo mundo se conoce. Y mira, si tú la despediste, yo la contraté. La muchacha es trabajadora, hace todo bien. Mi esposa está muy contenta». Hernando sintió algo raro en el pecho. No era enojo, era otra cosa que no podía identificar. ¿Sería vergüenza? Pues sí, ella no servía para trabajar en mi rancho. Ya veo, don Vicente esbozó una media sonrisa. O tú no sirves de patrón para ella. En fin, cada quien sabe lo que hace. Pero te voy a dar un consejo, Hernando, porque nos conocemos desde hace muchos años. Tu padre fue un buen patrón. Mi padre siempre hablaba bien de él. Pero tú estás siguiendo un camino diferente. Estás alejando a la gente. Y un rancho no se maneja solo. Hernando pagó el alimento y salió sin responder. La conversación le estuvo dando vueltas en la cabeza durante todo el camino de regreso. Cuando llegó al rancho, ya era media tarde. Benita estaba barriendo la terraza. «Benita, esa muchacha, la Lucía, ¿dónde vive?» «Vive en Valladolid, patrón, pero ahora está trabajando en el rancho de don Vicente. Se queda hospedada allá entre semana». «Entiendo». Hernando entró en la casa y fue directo a la oficina. Miró el escritorio lleno de papeles desorganizados, cuentas por pagar, documentos del rancho. Antes esa muchacha había ayudado a organizar todo eso en una tarde. Ahora estaba todo desordenado de nuevo. Jaló una silla y se sentó, pero pronto se levantó. Caminó hasta la ventana y se quedó mirando afuera. Los trabajadores estaban en el pastizal arreando el ganado. Todo parecía normal, pero él sabía que no lo estaba. Esa noche, Hernando intentó llamar a Mariana, pero ella no contestó. Le mandó un mensaje: «Hija, necesito hablar contigo». La respuesta llegó hasta el día siguiente. «Estoy ocupada, papá. Después platicamos». Los días siguieron así, cada uno igual al anterior. Hernando despertaba, tomaba café malo, se quedaba en la terraza observando el trabajo, le gritaba a alguien por algún motivo, comía solo, trabajaba un poco en los papeles de la oficina, cenaba solo y se iba a dormir. La rutina era vacía, pero no sabía cómo cambiarla. Fue en una tarde de jueves, casi 2 semanas después del episodio en la cocina, que Manuel apareció en la terraza. Se quedó ahí parado jugando con el sombrero de paja que sostenía en las manos. «Puedes hablar, Manuel». «Patrón, vine aquí porque...» «Bueno, porque alguien tiene que decirlo. Los hombres no están contentos. La mitad de ellos ya está buscando trabajo en otros ranchos. Yo mismo estoy pensando en irme». Hernando sintió como si le hubieran dado un puñetazo. «¿Por qué harías eso? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» 22 años, patrón. Empecé aquí cuando su padre todavía estaba vivo. Pero en aquella época era diferente. Su padre era bravo, sí, pero era justo. Nos trataba con respeto. Usted cambió en los últimos años, después de que la señora Mariana se fue a la ciudad. Después de que su esposa, usted se volvió diferente. Mi esposa no tiene nada que ver con esto, cortó Hernando. Sí tiene, patrón.
Todo el mundo sabe que usted sufrió mucho cuando ella se fue, pero usted transformó ese sufrimiento en rabia y la descarga sobre nosotros. No merecemos que nos traten así. Si te quieres ir, vete. No voy a detener a nadie. No es que quiera, patrón, pero ya no aguanto trabajar en un lugar donde no me respetan. Ninguno de nosotros aguanta. Manuel se puso el sombrero y se fue. Hernando se quedó allí, sentado en la mecedora, sintiendo el peso de esas palabras. Manuel había mencionado a Elena, su esposa. Lo había hecho sin querer. Hernando lo sabía, pero la simple mención de su nombre ya era suficiente para abrir aquella herida antigua. Elena había fallecido hacía 7 años. Un problema del corazón que nadie esperaba. Un día estaba bien, al siguiente estaba en el hospital, y una semana después ya no estaba. Hernando nunca supo cómo manejar esa pérdida. Mariana tenía 16 años en ese entonces. Ella intentó acercarse a su padre, pero él estaba encerrado en su dolor, en su silencio. La chica terminó yéndose a vivir con su tía en Monterrey para terminar la prepa, y después se quedó allá. Estudió la universidad, consiguió trabajo, hizo su vida lejos de allí. Hernando sabía que había fallado como padre. Mariana creció sin él. Y ahora, a los 23 años, casi no lo visitaba. Casi no hablaban. Cada vez que la veía, veía a Elena. Los mismos ojos cafés, la misma forma de hablar. Era demasiado difícil. Cayó la noche y Hernando siguió en el portal. Benita pasó por allí cuando se iba. «Patrón, ¿no va a cenar?» «No tengo hambre. Usted no está bien, hace tiempo que me di cuenta». «Estoy perfectamente, Benita». «No, no lo está. ¿Y sabe por qué lo sé?» «Porque lo conozco desde que era un niño. Yo trabajaba aquí cuando usted todavía era un chamaco. Lo vi crecer, casarse, tener una hija. Lo vi cuando perdió a su esposa. Y lo vi cuando empezó a perderse a sí mismo también. Benita, no te pedí consejos. Lo sé, pero te lo voy a dar de todos modos porque alguien tiene que tener el valor de decirlo. Usted necesita pedir ayuda. No puede con el rancho solo, no puede consigo mismo solo. Necesita a la gente, pero trata a todos tan mal que todos se van. Y un día va a despertar aquí completamente solo, y entonces va a ser demasiado tarde. Ella no esperó respuesta. Tomó su bolsa y se fue. Hernando se quedó allí, en la oscuridad del portal, con solo el sonido de los grillos y del viento en los eucaliptos. Las palabras de Benita resonaban en su cabeza. Esa noche no pudo dormir. Se quedó en la cama mirando al techo, pensando en todo lo que había escuchado en los últimos días. Mariana diciendo que iba a morir solo, don Vicente diciendo que no era un buen patrón, Manuel diciendo que los trabajadores se querían ir, Benita diciendo que necesitaba ayuda. Todos estaban equivocados. Él no necesitaba a nadie. Había sacado adelante ese rancho solo en los últimos años y podía seguir haciéndolo. Pero mientras intentaba convencerse de eso, una pequeña parte de su mente susurraba que tal vez, solo tal vez, todos tuvieran razón y él estuviera equivocado. El viernes por la mañana, Hernando despertó con un fuerte dolor de espalda. Había dormido mal y el cuerpo se quejaba. Bajó las escaleras despacio, agarrándose del barandal. Cuando llegó a la cocina, Benita ya estaba allí. «Buenos días, patrón. Hice café como le gusta». «Gracias», murmuró él tomando la taza. «¿Le duele algo?» Vi que bajó las escaleras agarrándose el vientre. «Es la espalda, pero no es nada. Debería ir al médico». «No hace falta». Bebió el café y salió. Tenía trabajo que hacer. La cosecha de soya se había retrasado porque 2 trabajadores faltaron durante la semana. Él mismo tendría que meter las manos. Subió al tractor y se fue al campo del norte. El sol estaba fuerte y Hernando trabajó por horas. El dolor de espalda empeoró, pero lo ignoró. Cuando era casi mediodía, bajó del tractor para beber agua. Fue entonces cuando sintió el mareo. Todo se oscureció por un segundo. Se apoyó en el tractor esperando que pasara. «Patrón, ¿está bien?» Era Pedro, uno de los trabajadores más jóvenes. «Sí, estoy. Solo es el calor. No debería estar trabajando bajo el sol así. Déjeme que yo termino aquí».
Yo puedo. Pero cuando intentó subir al tractor otra vez, las piernas le fallaron. Pedro le agarró el brazo. Patrón, voy a llamar a Manuel. Usted necesita descansar. Suélteme, muchacho. Le dije que estoy bien. Hernando se soltó del brazo de Pedro y caminó hasta la camioneta que estaba estacionada cerca. Entró, la encendió y se fue, dejando al joven preocupado atrás. De regreso a la casa, casi chocó la camioneta contra una cerca. La vista estaba borrosa, le dolía la cabeza. Cuando llegó fue directo a la habitación y se tiró en la cama. Durmió profundamente y solo despertó cuando el sol ya se estaba poniendo. Había perdido toda la tarde. Bajó y vio a Benita en la cocina. Patrón, qué susto. Pensé que le había pasado algo. Pedro dijo que se sintió mal en el campo. No me sentí mal, solo estaba cansado. Necesita ir al médico. Benita, basta con eso, no voy a ningún médico. Está bien, patrón, pero voy a avisar a doña Mariana. No va a avisar a nadie, no pasó nada. Pero Benita ya había tomado el celular y estaba escribiendo. Hernando no tuvo energía para pelear. Comió la cena que ella había preparado, tomó un baño y volvió a la cama. El dolor de espalda continuaba, ahora acompañado de un dolor en la pierna izquierda. El sábado por la mañana Mariana llamó. Papá, Benita dijo que se sintió mal ayer. No me sentí mal. Ella está exagerando. Papá, voy para allá mañana. No hace falta. Estoy bien. Voy de todos modos. Necesitamos hablar. Mariana colgó antes de que él pudiera discutir. Hernando sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Hacía casi 2 meses que no veía a su hija. Quería verla, pero temía la conversación que necesitaban tener. El domingo amaneció nublado. Hernando despertó temprano e intentó arreglar un poco la casa. Recogió la ropa sucia que estaba tirada en la habitación, juntó los platos acumulados en el fregadero, pasó un trapo al polvo de la sala. Cuando terminó estaba cansado y sudando. Se sentó en la terraza a descansar. Mariana llegó alrededor de las 10. Bajó del coche y Hernando la observó. Su hija estaba bonita, con el cabello recogido en un moño, usando pantalones de mezclilla y blusa blanca. Parecía tan adulta ahora. ¿A dónde se había ido el tiempo? Hola, papá. Subió a la terraza y le dio un beso en la mejilla. Hola, hija. ¿Cómo estuvo el viaje? Tranquilo. Salí temprano de Monterrey. Se quedaron allí, un silencio incómodo entre los dos. Mariana miró alrededor. La casa está diferente. Está como siempre ha estado. No, está más vacía, menos cuidada. Yo la cuido. Mariana se sentó en la otra silla de la terraza y se quedó mirando a su padre. Papá, necesitamos hablar en serio. ¿Sobre qué? Sobre usted, sobre cómo está viviendo, sobre cómo trata a la gente. Ah, entonces viniste aquí para sermonearme. No es un sermón, papá, es preocupación. Benita me dijo que despidió a otra empleada, dijo que humilló a la chica frente a todos. Esa no es manera de tratar a nadie. Trato a mis empleados como quiero. Es mi rancho. No es solo eso, papá. Los trabajadores están queriendo irse. Benita me dijo que Manuel está buscando trabajo en otro rancho. Usted va a quedarse solo aquí si sigue así. Si quieren irse, que se vayan. Yo consigo a otros. ¿Conseguir a otros para tratarlos mal también? Papá, ¿acaso no se da cuenta? El problema no son las personas. El problema es usted. Las palabras de Mariana cayeron como piedras. Hernando sintió que la ira le subía. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Soy tu padre. Exactamente. Usted es mi padre y me importa, pero ya no aguanto verlo destruyendo su propia vida, alejando a todos, quedándose solo y amargado. Esto no es vida, papá. Tú no entiendes nada. Te fuiste, construiste tu vida allá en Monterrey. Me dejaste aquí solo. Me fui porque usted me alejó. Después de que mamá falleció, usted se encerró. No hablaba conmigo, no me abrazaba, no me dejaba ayudar. Yo era una adolescente que acababa de perder a su madre y necesitaba a su padre. Pero usted no estaba ahí. Estaba aquí, pero no estaba presente. Yo estaba de luto. Yo también lo estaba, yo también la perdí.
Pero usted solo pensaba en su propio dolor. Nunca pensó en el mío. Mariana tenía lágrimas en los ojos ahora. Hernando la miró y vio por primera vez en años cuánto había lastimado a su hija. Quería decir algo. Quería disculparse. Pero las palabras no salían. Papá, no vine aquí a pelear. Vine porque estoy preocupada. Usted se sintió mal en el campo. Puede que haya sido solo cansancio esta vez, pero ¿y si es algo más serio? ¿Y si pasa algo y usted está solo aquí? Nadie va a estar cerca para ayudar porque usted alejó a todos. Yo no necesito ayuda. Sí la necesita, papá. Todos la necesitan. No hay ninguna vergüenza en admitirlo. Estuvieron en silencio por un momento. El viento mecía los árboles alrededor de la casa. Algunas gallinas picoteaban en el patio. Todo parecía normal, pero nada estaba normal. «Mariana, yo...» comenzó Hernando, pero no sabía cómo continuar. «¿Qué, papá?» «No sé cómo hacerlo diferente. Desde que tu madre se fue, no sé cómo vivir. No sé cómo ser diferente de lo que soy. Entonces aprenda, papá. Empiece de nuevo. Pida disculpas a las personas que usted lastimó. Cambie la forma de tratar a los trabajadores. Llame a esa muchacha que usted humilló y pídale disculpas. Haga algo para cambiar, porque así ya no se puede». «No es tan simple. Nada es simple, papá. Pero hay que empezar por algún lado». Mariana se quedó allí por unas horas más. Almorzaron juntos, una comida silenciosa pero menos tensa. Luego ella tuvo que irse porque tenía que trabajar al día siguiente. «Papá, piense en lo que le dije. Sí, lo amo. Aún con todo, lo amo. Pero ya no aguanto verlo así. Yo también te amo, hija». Las palabras salieron bajito, pero salieron. Mariana abrazó a su padre antes de subir al coche. Fue un abrazo rápido, pero significó mucho para los dos. Hernando se quedó en la terraza viendo el coche alejarse hasta desaparecer en la curva del camino. Esa noche, solo en la casa grande, Hernando pensó mucho. Pensó en Elena, en lo amable que era con todos. Pensó en Mariana, en cómo había fallado como padre. Pensó en los trabajadores que querían irse. Pensó en Lucía, la muchacha que había tenido el valor de decir no, de mantener la dignidad aún siendo humillada. ¿Estaría equivocado realmente? ¿Sería él el problema? El lunes por la mañana, Hernando despertó decidido. Iba a hacerlo diferente. No sabía bien cómo, pero lo intentaría. Bajó a la cocina y encontró a Benita. Benita quería pedirle disculpas por todo, por haber sido grosero, por haber gritado, por no haberle dado el valor que usted merece. Benita dejó de remover el café y lo miró, sorprendida. «Patrón, ¿está bien?» «Estoy. Y es Hernando. Puede llamarme Hernando». «Está bien. Hernando. Acepto las disculpas. Gracias. Y una cosa más. ¿Sabes dónde está trabajando Lucía?» «En el rancho de don Vicente, el San Antonio. ¿Tienes su teléfono?» «Sí, te lo paso». Benita anotó el número en un papel y se lo entregó a Hernando. Él se quedó mirando esos números, pensando en lo que iba a decir. Tomó el celular y marcó, pero justo cuando la llamada empezó a sonar, colgó. No sabía qué decir. Lo intentó de nuevo más tarde, después del almuerzo. Esta vez dejó que sonara hasta el final. Una voz femenina contestó. «¿Bueno? ¿Lucía?» «Sí, ¿quién es?» «Soy Hernando Vázquez, del rancho San Sebastián». Hubo un silencio al otro lado. Luego Lucía habló, con voz más fría. «¿Qué quiere usted?» «Yo quería hablar contigo en persona. ¿Podrías venir aquí?» «¿Para qué iría allá?» «Necesito decirte algo, por favor». «Mire, señor Hernando, estoy trabajando. No tengo tiempo para ir allá a escuchar más gritos». «No voy a gritar, te lo prometo. Solo quiero platicar». «No, gracias». Lucía colgó. Hernando se quedó mirando el teléfono, sintiendo el sabor amargo del rechazo. Pero no podía culparla. Él había sido horrible con ella. Los días pasaron y Hernando intentó mejorar. Dejó de gritar a los trabajadores. Cuando Manuel hizo algo mal, en vez de berrear, le explicó con calma qué estaba mal y cómo hacerlo bien. Cuando don Joaquín llegó tarde un día,
Le preguntó si todo estaba bien, en vez de descontarle del salario. Los trabajadores se extrañaron al principio. Se pusieron a la defensiva esperando la explosión, pero las explosiones no llegaban. Hernando realmente estaba intentando ser diferente. No era fácil. Había momentos en que la ira subía, en que quería gritar, pero respiraba hondo y se controlaba. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. 2 semanas después de la conversación con Mariana, Hernando estaba en el granero organizando las herramientas cuando oyó un ruido de trueno. Miró por la ventana y vio nubes oscuras acercándose. Se acercaba una tormenta. Sabía que necesitaba cerrar bien el granero y guardar las máquinas antes de que empezara la lluvia. Estaba subiendo la escalera para revisar el techo cuando sintió el mareo de nuevo. La misma sensación que había tenido en el campo. Intentó agarrarse, pero el pie se le resbaló en el escalón. Cayó golpeándose la espalda en el piso de concreto. El dolor fue inmediato e intenso. Hernando intentó levantarse, pero no podía. La pierna izquierda no respondía bien. Se quedó allí, tirado en el suelo del granero, sintiendo que la lluvia empezaba a caer afuera. Nadie sabía que él estaba allí. Los trabajadores se habían ido temprano por la tormenta. Benita también ya se había ido. Estaba solo. Las horas pasaron lentamente. El dolor de espalda era constante. Hernando intentó alcanzar el celular en el bolsillo, pero cada vez que se movía, el dolor empeoraba. La lluvia seguía cayendo, fuerte, ruidosa. Pensó en gritar pidiendo ayuda, pero sabía que nadie lo oiría con ese aguacero. Fue allí, tirado en el suelo frío del granero, que Hernando se dio cuenta de lo tonto que había sido. Mariana tenía razón. Benita tenía razón. Todos tenían razón. Él había alejado a la gente y ahora estaba pagando el precio. Si algo le pasaba allí, nadie lo sabría. Podía pasar toda la noche en el suelo y nadie vendría a buscarlo. La oscuridad empezó a caer. Hernando seguía allí, atrapado por el dolor, atrapado por las consecuencias de sus propias decisiones. Pensó en Elena. Si ella estuviera viva, estaría preocupada buscándolo. Pensó en Mariana. Su hija estaba en Monterrey, lejos, y apenas hablaban. Si algo le pasaba a él, ella lo sabría. ¿Alguien le avisaría? Fue entonces cuando oyó un ruido. Pasos. Alguien entraba en el granero. ¿Hay alguien ahí? Era la voz de Manuel. «Estoy aquí», intentó gritar Hernando, pero la voz le salió débil. «Manuel, estoy aquí». Manuel encendió una linterna y la luz iluminó el granero. Al ver a Hernando en el suelo, corrió hacia él. «Patrón, ¿qué pasó? Me caí de la escalera, no puedo levantarme. Voy a buscar ayuda, quédese ahí». «No me voy a ningún lado», intentó hacer una broma Hernando, pero hasta eso le dolía. Manuel corrió afuera y regresó unos minutos después con don Joaquín y Pedro. Los tres ayudaron a Hernando a levantarse con cuidado y lo subieron a la camioneta. Manuel manejó hasta la ciudad, hasta el hospital regional que estaba a 20 minutos de allí. En el hospital, los médicos examinaron a Hernando. Se había lastimado gravemente la espalda en la caída, pero no tenía nada roto. El problema mayor fueron los exámenes que le hicieron y descubrieron la presión alta, niveles de colesterol altísimos y señales de estrés crónico. El médico fue directo. «Señor Hernando, usted se está matando poco a poco. No cuida su salud, no hace ejercicio, mala alimentación, mucho estrés. Si sigue así, va a tener un problema serio pronto. Un ataque al corazón, derrame, algo así». «Entiendo, doctor». «No, usted no entiende. Porque si entendiera, no estaría en este estado. Necesita cambiar su estilo de vida. Y necesita seguimiento. Voy a recetarle medicamentos, pero solo eso no resuelve. Necesita buscar ayuda. Tal vez hasta acompañamiento psicológico». Hernando estuvo 2 noches en el hospital. Benita apareció para visitarlo al día siguiente, llevando ropa limpia y comida casera. Mariana llegó el mismo día, después de que Benita le llamó. La hija entró en la habitación con los ojos rojos de tanto llorar. «Papá, qué susto.
Cuando Benita me llamó pensé que había pasado lo peor. Estoy bien, hija. Solo fue una caída. No fue solo una caída, papá. El médico me dijo sobre su salud. Usted no está bien, y no ha estado bien desde hace tiempo. Lo sé ahora. Mariana acercó una silla y se sentó cerca de la cama. Papá, necesita cuidarse y necesita aceptar ayuda. Ya no puede estar solo en ese rancho intentando hacer todo solo. Tienes razón en todo, he sido un tonto. Alejé a todos por mi orgullo, y casi pago un precio alto por eso. Aún hay tiempo para cambiar, papá. Lo sé, y voy a cambiar. De verdad, esta vez. Mariana se quedó con él durante toda la internación. Hablaron más en esos 2 días de lo que habían hablado en años. Hernando contó cómo se había sentido perdido después de que Elena falleció. Mariana contó lo difícil que había sido crecer sin la madre y sintiendo que había perdido al padre también. Lo siento mucho, Mariana, por no haber estado ahí cuando me necesitaste, por haberme encerrado y dejarte sola. Yo también lo siento, papá, por haberme ido y no haberlo intentado más. Yo también me rendí. No fue tu culpa. Eras una niña. Era mi responsabilidad cuidarte y fallé. Pero ahora podemos empezar de nuevo. Podemos ser familia otra vez. Cuando Hernando recibió el alta del hospital, Mariana lo llevó de vuelta al rancho. Benita había limpiado y organizado la casa. Había comida lista, ropa lavada, todo arreglado. Hernando se conmovió con el cuidado. Benita, muchas gracias por todo. Por haber llamado a Manuel cuando notaste que no había vuelto a casa. Por haber cuidado de todo. Eres mucho más que una empleada. Eres familia. Ay, patrón, no tiene que agradecer. Hice lo que cualquier persona haría. No es cierto. Te traté mal por años, y aún así te importé. Eso vale mucho. Mariana se quedó en el rancho una semana, ayudando a su padre a ajustarse. Habló con los trabajadores, agradeció especialmente a Manuel por haber salvado a Hernando. También ayudó a organizar los papeles del rancho, las cuentas, los documentos. Papá, necesita ayuda aquí en la administración. No puede hacer todo solo. Lo sé. Estaba pensando en contratar a alguien. ¿Qué tal esa señorita, Lucía? Benita dijo que era muy buena, que había ayudado a organizar todo en pocos días. Dudo que ella quiera volver a trabajar aquí después de lo que hice. Pero usted puede intentarlo, pedir disculpas de verdad, demostrar que ha cambiado. Quizás tengas razón. Mariana tuvo que regresar a Monterrey el domingo, pero antes de irse, hizo que su padre le prometiera que tomaría sus medicinas, que cuidaría su salud, que trataría bien a los trabajadores. Y me llama siempre, papá, quiero saber cómo está usted, y voy a venir a visitarlo cada mes, ¿de acuerdo? De acuerdo, hija. Después de que Mariana se fue, Hernando se quedó pensando. Necesitaba hacer las paces con Lucía. No podía seguir con eso en la conciencia. Tomó el teléfono y llamó de nuevo. «¿Bueno?», contestó la voz de Lucía. «Lucía, soy yo otra vez, Hernando Vázquez. Señor Hernando, ya le dije que no quiero... Por favor, déjeme hablar. Me caí y estuve internado en el hospital. Tuve tiempo de pensar en muchas cosas y necesitaba pedirle disculpas de verdad, desde el fondo del corazón, por la forma en que la traté. Fue horrible, fue injusto, fue cobarde. Usted no merecía eso. Hubo silencio del otro lado. Se cayó usted. Me caí en el granero, me lastimé la espalda. Pero no fue solo eso. Los médicos descubrieron que mi salud está mal. He estado mal desde hace tiempo y no quería admitirlo. Lamento mucho saber eso. Lucía, sé que no tengo derecho a pedirle nada después de lo que hice, pero ¿podría usted venir aquí? Solo una vez. No para trabajar, no es eso. Solo para que pueda disculparme en persona. Usted se lo merece. Lucía guardó silencio por un largo momento. Hernando esperó, con el corazón latiendo fuerte. Está bien, iré allá mañana por la tarde, pero solo para hablar, ¿eh? No estoy prometiendo nada. Gracias, muchas gracias. El lunes por la tarde, Hernando estaba en el porche cuando vio acercarse la moto. Lucía se bajó, se quitó el casco y caminó hacia la casa. Llevaba pantalones de mezclilla y una blusa azul sencilla.
Tenía el rostro serio, los hombros tensos. «Hola, Lucía. Gracias por haber venido». «Hola, señor Hernando. ¿Cómo está usted?» «Mejor. Todavía duele un poco, pero estoy mejor. Siéntese aquí, por favor». Lucía se sentó en la silla, manteniendo distancia. Hernando notó la tensión en ella y lo entendió. Él había causado eso. Lucía quería empezar pidiéndole disculpas de verdad por lo que hice ese día. Fue cruel, fue innecesario, fue irrespetuoso. Usted estaba haciendo un buen trabajo y yo tiré la comida al suelo solo porque estaba enojado por otras cosas en mi vida. Eso no fue justo con usted. No lo fue, en efecto. Sé que una disculpa no borra lo que pasó. Sé que la lastimé. La humillé frente a los demás. Y lo siento mucho de verdad por eso. Lucía lo miró, estudiando su rostro, tratando de ver si era sincero o no. ¿Por qué hizo usted eso? ¿Qué había hecho yo de malo? Nada. Usted no había hecho nada malo. La comida estaba buena. Yo estaba enojado porque mi hija había cancelado su visita otra vez. Porque me sentía solo. Porque estaba perdido. Pero eso no es excusa. Me desquité con usted y estuvo mal. Usted hace eso con todos. Se desquita con los demás cuando está mal. Lo hacía, pasé años haciéndolo. Pero estoy intentando cambiar. No va a pasar de la noche a la mañana, lo sé. Pero estoy intentando de verdad. Lucía respiró hondo. ¿Sabe qué fue lo que más me lastimó ese día? Ni siquiera fue que usted tirara la comida al suelo. Fue la forma en que me miró, como si yo no fuera nada, como si no valiera nada. Sus palabras fueron como cuchillos. Hernando sintió que la vergüenza lo quemaba. Tiene razón, y lamento haberla hecho sentirse así. Usted vale mucho. Usted tuvo el valor de enfrentarme, de no aceptar que la trataran mal. Admiro eso. Tardé años en que alguien tuviera el valor de hacer eso. Yo necesitaba el trabajo, necesito el dinero para ayudar a mi hermana, pero no al punto de perder mi dignidad. E hizo bien. Yo era el que estaba equivocado. Guardaron silencio por un momento. Una brisa suave mecía los árboles. Unas gallinas pasaron cerca del corredor, picoteando. «¿Cómo está tu trabajo en el rancho de don Vicente?», preguntó Hernando. «Está bien, él y su esposa me tratan bien. Con respeto. Es diferente. Me da gusto saberlo. Mereces trabajar en un lugar donde te valoren». «Gracias. Lucía, sé que estás bien allá, y no te pido que regreses a trabajar aquí, pero si algún día necesitas algo, si requieres una referencia, ayuda. Puedes contar conmigo. Es lo menos que puedo hacer». Lucía lo miró sorprendida. «¿Usted me está ofreciendo ayuda? Eso sí que es diferente de verdad». «Dije que estoy intentando cambiar». «Está bien, lo pensaré». Lucía se quedó un rato más allí, platicando. Hernando preguntó por su hermana, por sus estudios. Lucía contó que Laura se graduaría a fin de año y había conseguido una beca en una universidad en Linares. «Debes estar orgullosa de ella». «Mucho. Es lista, estudiosa. Va a ser alguien en la vida». «Y tú también, Lucía. Tú también vas a ser alguien. Ya lo eres, de hecho. Eres una persona fuerte, decidida. Eso vale mucho». Cuando Lucía se fue, Hernando se quedó en el corredor pensando. Él había pedido disculpas. No borraba lo que había hecho, pero era un comienzo. Un comienzo para ser una mejor persona. Los días fueron pasando y Hernando siguió esforzándose por cambiar. Trataba a los trabajadores con respeto. Preguntaba por sus familias. Cuando Joaquín necesitó salir más temprano un día para llevar a su hijo al médico, Hernando lo autorizó sin problemas. Cuando Manuel cumplió años, Benita hizo un pastel y todos celebraron en la cocina. Era pequeño, pero significaba mucho. 2 meses después de la caída, Hernando estaba en la oficina cuando recibió una llamada. Era don Vicente. «Hernando, necesito hablar contigo sobre algo». «Dime, Vicente». «Es sobre Lucía. Ella trabaja aquí conmigo desde hace unos meses, pero su hermana consiguió una beca completa en una universidad en Ciudad de México. Lucía quiere irse con ella, para estar cerca de su hermana y conseguir un mejor trabajo allá. Se va a final de mes». «Entiendo. Ella merece cosas buenas». «Sí, las merece,
Pero estuve pensando, ella me comentó que tú has cambiado bastante, que le pediste disculpas. Me impresionó, para ser sincero. Necesitaba hacerlo. Fallé mucho con ella y con otras personas. Todos fallamos, Hernando. Lo importante es reconocerlo e intentar hacerlo diferente. Mira, sé que necesitas ayuda en la administración del rancho. Tal vez deberías hablar con ella antes de que se vaya. Sé que guardó rencor por lo de aquel día, pero también sé que es justa. Y las personas justas reconocen cuando alguien está intentando cambiar de verdad. Gracias, Vicente. Lo pensaré. Hernando estuvo pensando en esa conversación todo el día. ¿Debería llamar a Lucía? ¿Aceptaría ella volver a trabajar en su rancho, aunque fuera temporalmente, solo hasta irse a Ciudad de México? ¿O sería pedir demasiado? Esa noche llamó a Mariana. Hola, papá. ¿Todo bien? Todo, hija. ¿Y tú? Todo excelente. Estaba pensando en ir para allá el fin de semana que viene. ¿Te parece bien? Perfecto. Será bueno verte. Mariana, ¿puedo pedirte un consejo? Claro, papá. ¿Qué pasa? Hernando le contó sobre Lucía, sobre que se iba a Ciudad de México, sobre la sugerencia de don Vicente. ¿Y quieres que ella regrese a trabajar en el rancho? Preguntó Mariana. No sé. Pienso si no sería pedir demasiado, después de lo que hice. Papá, pediste disculpas. Mostraste que estás intentando cambiar. No cuesta nada intentar, ¿no? Llámala. Explícale la situación. Si ella no quiere, al menos lo intentaste. ¿Tú crees? Creo. Y papá, eso también sería bueno para usted. Tendría a alguien que le ayude con la administración, a organizar las cosas. Usted no necesita hacer todo solo. Está bien, la llamaré. Al día siguiente, Hernando tomó el teléfono. El corazón le latía acelerado, hasta parecía una tontería, un hombre de su edad nervioso por hacer una llamada. Pero lo estaba. Marcó el número. ¿Bueno? Lucía, buenos días. Soy Hernando Vázquez. Don Hernando, buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias. Mire, me enteré por don Vicente que se va a Ciudad de México. Así es. Mi hermana consiguió una beca allá y yo voy con ella. Voy a buscar un mejor trabajo en la ciudad grande. Qué bien, me alegro por usted y por ella, pero quería hacerle una propuesta. Sé que le va a parecer extraño, pero escúcheme hasta el final, ¿vale? Está bien. Necesito ayuda aquí en el rancho. Necesito a alguien que administre, organice los papeles, ayude con la gestión. Sé que usted lo hace bien. Benita me dijo que en una semana organizó cosas que estaban desordenadas desde hace meses. Don Hernando, Déjeme terminar. No le pido que se quede para siempre. Sé que tiene planes en Ciudad de México, pero hasta que se vaya, ¿no podría trabajar aquí? Sería temporal, solo unos meses. Le pagaría bien, y sería una forma de compensar, aunque sea un poco, lo que hice. Lucía guardó silencio. Hernando esperó con la ansiedad creciendo. ¿Por qué debería aceptar?, preguntó al fin. Porque he cambiado. Sé que es fácil decirlo, pero realmente he cambiado. Puede preguntarle a Manuel, a don Joaquín, a Benita. Estoy tratando a todos de manera diferente, y sé que no borra el pasado, pero es un comienzo. ¿Y si usted vuelve a ser como antes? No lo haré, pero si sucede, si vuelvo a tratarla mal, puede irse en ese momento, sin aviso previo, sin nada, y aún le pago lo acordado hasta ese día. Lucía lo pensó. Era una buena propuesta, tenía que admitirlo. El dinero le ayudaría mucho, podría ahorrar más antes de ir a Ciudad de México, y era solo temporal, unos meses. Si él volvía a ser grosero, se iría. Está bien, acepto, pero con las condiciones que usted dijo. Si vuelve a tratarme mal, me voy. De acuerdo. ¿Cuándo puede empezar? La próxima semana. Necesito avisarle a don Vicente y organizar mis cosas. Perfecto, gracias, Lucía, de verdad. De nada, don Hernando. Pero le voy a reclamar si no cumple lo que prometió. Puede reclamar. Querido oyente, si está disfrutando de la historia, aproveche para dejar su like y, sobre todo, suscribirse al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Una semana después, Lucía regresó al rancho San Sebastián, esta vez no como cocinera.
sino como administradora. Hernando le preparó una pequeña oficina en una habitación que estaba en la casa principal. Tenía escritorio, computadora, archivos con todos los documentos del rancho. «Este será su espacio», le mostró Hernando la habitación. «Siéntase libre de organizarlo como quiera». «Gracias. Empezaré con los documentos. Benita me dijo que hay muchas cosas acumuladas». «Sí, mucho. Nunca he sido bueno con el papeleo. Siempre lo dejo acumular». Lucía comenzó a trabajar. Los primeros días estaba tensa, esperando que Hernando estallara, que volviera a ser grosero. Pero eso no ocurría. Él era educado, paciente. Cuando ella tenía dudas sobre algo, él le explicaba. Cuando ella sugería cambios, él escuchaba. «Don Hernando, encontré varias cuentas que están atrasadas». «Lo sabía». «Lo sabía. Pero siempre las pospongo para pagar». «Pero se acumulan intereses. ¿Puedo organizar un calendario de pagos?» «Claro que sí. Haga como crea mejor». Lucía trabajó duro las primeras semanas, organizó todos los documentos, creó hojas de cálculo de gastos e ingresos, hizo un calendario de las tareas del rancho. La diferencia fue visible. Hernando podía ver mejor cómo funcionaba el rancho, dónde gastaba más, dónde podía ahorrar. «Lucía ha hecho un trabajo increíble aquí», le dijo un día, mirando las hojas de cálculo organizadas. «Nunca había tenido una visión tan clara del rancho. Es importante tener control. Así usted sabe exactamente cómo están las cosas. Tengo suerte de que haya aceptado venir a trabajar aquí. Todavía lo estoy vigilando, ¿eh? Cualquier cosa me voy. Lo sé y está bien. Tiene todo el derecho». Los días fueron pasando y poco a poco Lucía fue relajándose. Hernando realmente había cambiado. Trataba a ella y a todos los demás con respeto. Ya no gritaba. Cuando se enojaba, respiraba hondo y se controlaba. Parecía una persona diferente. Una tarde Benita estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando Lucía apareció para ayudar. «Déjame a mí, muchacha. Tú tienes tu trabajo allá en la oficina». «Lo sé, pero me gusta ayudar y extraño cocinar. ¿Cómo te está yendo trabajar aquí de nuevo?» «Diferente, muy diferente. El señor Hernando sí cambió. Sí cambió. Fue el susto de la caída, de la internación. Vio que pudo haber sido peor. Y la plática con la doña Mariana también ayudó mucho. Él tiene suerte de tener una hija que se preocupa, sí la tiene, y ella tiene suerte de tener un padre que reconoció los errores y está intentando enmendarlos. No todo el mundo hace eso». Lucía estuvo de acuerdo. Realmente era difícil admitir errores, más aún para alguien que siempre se vio como el jefe, el dueño, el que mandaba. Pero Hernando lo estaba haciendo, y ella respetaba ese valor. El fin de semana, Mariana apareció para visitar a su padre como había prometido. Cuando vio a Lucía allí, se sorprendió. «Hola, tú debes ser Lucía. Mi papá me habló mucho sobre ti». «Hola, Mariana. Mucho gusto. Tu papá también habla mucho de ti. Qué bueno que aceptaste trabajar aquí. Mi papá necesita ayuda, aunque no le guste admitirlo. Él va bien, ha cambiado bastante. Lo sé, aún me sorprendo a veces, pero me alegro». Mariana se quedó todo el fin de semana en el rancho. Ella y Lucía platicaron bastante. Descubrieron que tenían edades cercanas. Mariana tenía 23, Lucía también. Las dos terminaron creando una amistad rápida. «Sabes, Lucía, yo estuve mucho tiempo enojada con mi papá», contó Mariana mientras tomaban café en la terraza el domingo por la mañana. «Después de que mi mamá falleció, se cerró por completo. Yo lo necesitaba y él no estaba. Debe haber sido muy difícil para ti». «Lo fue, pero ahora entiendo que fue difícil para él también. Él solo no supo cómo manejar la pérdida, el dolor. Transformó todo en enojo y alejó a todos. Al menos ahora se están acercando de nuevo. Sí, y parte de eso es gracias a ti. ¿A mí? Tuviste el valor de enfrentarlo, de mostrarle que estaba equivocado. Nadie lo había hecho nunca. Y creo que eso fue lo que lo despertó. Le hizo darse cuenta de lo mucho que se estaba convirtiendo en una mala persona. Solo me defendí. No iba a dejar que nadie me tratara mal. E hiciste bien.
Fue valiente e importante, no solo para ti, sino para él también. Cuando Mariana se fue el domingo por la tarde, abrazó a Lucía antes de subir al coche. Gracias por darle una segunda oportunidad a mi papá. Sé que no fue fácil después de lo que él hizo. Él me pidió disculpas de verdad y mostró que cambió. Eso vale mucho. Mientras Mariana manejaba de regreso a Monterrey, se sentía más ligera. Su papá estaba mejor, tenía a alguien ayudando en el rancho, y lo mejor de todo, estaba intentando ser una mejor persona. Sabía que aún había un largo camino por delante, pero al menos había comenzado. De vuelta en el rancho, Hernando estaba en la terraza cuando Lucía salió de la oficina. Terminé de organizar las cuentas del trimestre. ¿Quiere verlas? Sí quiero. Pero antes, dime una cosa. ¿Cuándo te vas a Ciudad de México? Mi hermana empieza la universidad en marzo, así que iré a principios de febrero para tener tiempo de buscar trabajo y encontrar un lugar donde vivir. Todavía faltan 4 meses entonces. Eso. Quería pedirte algo. Sé que tienes tus planes y no voy a tratar de cambiarlos, pero en estos 4 meses, ¿crees que podrías enseñarme? Enseñarme cómo hacer lo que tú haces, la organización, las hojas de cálculo, el control, para que cuando te vayas yo pueda continuar. Lucía pensó por un momento. Puedo enseñarle, sí, pero tendrá que tener paciencia, no es difícil, pero exige disciplina. La tendré, lo prometo. Y Hernando cumplió la promesa. Todas las tardes después de terminar el trabajo en el campo, él iba a la oficina y Lucía le enseñaba cómo hacer hojas de cálculo, cómo controlar gastos, cómo organizar documentos. Él era un alumno dedicado, hacía preguntas, apuntaba todo, practicaba. Usted aprende rápido, comentó Lucía un día. Es que quiero aprender de verdad. No quiero depender siempre de alguien para hacer estas cosas por mí. Eso es bueno. Es importante saber administrar el propio negocio. Los meses fueron pasando. Llegó octubre, después noviembre. El rancho estaba diferente, más organizado, más productivo. Los trabajadores estaban más contentos. Hasta había contratado 2 ayudantes nuevos porque la producción había aumentado. Un día, Manuel llamó a Hernando a un lado. Patrón, quería decirle una cosa. Dime, Manuel, yo le había comentado que iba a buscar trabajo en otro rancho. ¿Recuerda? Recuerdo. Entonces desistí. Me voy a quedar aquí. El ambiente está bien, está diferente. Usted está diferente. Vale la pena quedarse. Hernando sintió un apretón en el pecho, pero era un apretón bueno, de gratitud, de alivio. Gracias, Manuel, por quedarte y por haberme salvado aquel día, cuando me caí en el granero. Somos un equipo, patrón. Uno ayuda al otro. En diciembre, Hernando organizó una fiesta de fin de año para todos los trabajadores. Era algo que nunca había hecho antes. Benita preparó comida, había música, bebidas, un ambiente de celebración. Todos estaban ahí, riendo, platicando, divirtiéndose. Hernando se aseguró de agradecer a cada uno personalmente. Cuando llegó el turno de Lucía, llamó la atención de todos. Quiero aprovechar para agradecer especialmente a Lucía. Ella llegó aquí hace unos meses y transformó la administración del rancho. Pero más que eso, me enseñó una lección importante. Me enseñó que la dignidad y el respeto son cosas que todos merecen. Que no importa si eres patrón o empleado, todos merecen ser tratados bien. La gente aplaudió. Lucía se sintió un poco avergonzada, pero sonrió. Gracias, señor Hernando. Y gracias a todos ustedes por haberme recibido bien. La fiesta siguió hasta altas horas de la noche. Hernando se quedó ahí, observando a todos divertirse, y sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Paz. Estaba en paz consigo mismo, con sus decisiones, con la gente a su alrededor. Enero llegó rápido. El mes pasó volando. Pronto sería febrero, y Lucía tendría que irse. Hernando lo sabía, pero aún así dolía pensarlo. Ella se había vuelto una parte importante del rancho, una parte importante de su vida. En la última semana de enero, Lucía estaba terminando de organizar los últimos documentos, dando las últimas instrucciones a Hernando. Usted va a poder con todo, puede confiar.
dijo ella. Lo sé, gracias a ti. No es gracias a mí. No es... Es gracias a usted que decidió cambiar, que aceptó aprender. Yo no habría cambiado si no me hubieras mostrado que estaba equivocado. Creo que mucha gente ya te lo había mostrado. Usted solo no estaba listo para verlo. El viernes, último día de Lucía en el rancho, todos se despidieron de ella. Benita hizo un pastel. Manuel y los otros trabajadores le dieron de regalo un recuerdo de 3 cruces. Mariana había venido especialmente de Monterrey para despedirse de su amiga. «Vas a hacer falta aquí», dijo Mariana abrazando a Lucía. «Ustedes también me van a hacer falta, pero necesito irme. Necesito cuidar a mi hermana, buscar cosas nuevas. Lo sé. Y te va a ir bien en Ciudad de México, estoy segura». Cuando todos ya se habían despedido y Lucía estaba lista para irse, Hernando la llamó a un lado. «Lucía, preparé algo para ti». Le entregó un sobre. «¿Qué es esto?» «Ábrelo». Lucía lo abrió y encontró dinero, mucho más de lo que esperaba recibir. «Señor Hernando, esto es demasiado. Habíamos acordado una cantidad. Lo sé, pero te mereces más. Por el trabajo que hiciste, por haber creído que yo podía cambiar, por haberme enseñado tanto. Usa este dinero para ayudar a tu hermana, para empezar bien en Ciudad de México». No sé qué decir. No necesitas decir nada, solo acéptalo. Y por favor, mantén contacto. Quiero saber cómo estás. ¿Cómo van las cosas en Ciudad de México? Sí, voy a mantener contacto. Te lo prometo. Lucía abrazó a Hernando. Fue un abrazo genuino, sin rencores, sin resentimientos. Era el abrazo de 2 personas que habían aprendido mucho la una de la otra. Hernando se quedó en el porche viendo a Lucía alejarse. Su moto desapareció en la curva del camino y él siguió ahí, mirando al horizonte. Mariana vino y se puso a su lado. «Va a estar todo bien, papá. Usted aprendió todo lo que ella enseñó. Va a poder manejar el rancho». «Lo sé, pero no es solo sobre el rancho. Es sobre... Aprendí tanto en estos meses. Aprendí a ser una mejor persona. Y yo estoy muy orgullosa de usted por eso». Los meses siguientes fueron de adaptación. Hernando manejó el rancho solo, pero aplicando todo lo que Lucía le había enseñado. Mantenía las hojas de cálculo actualizadas, controlaba los gastos, organizaba los documentos. No era perfecto. Había días que olvidaba hacer algo, pero en general le iba bien. Mariana empezó a visitar con más frecuencia. Cada mes estaba ahí, pasando el fin de semana con su padre. Platicaban de todo, sobre el rancho, sobre su trabajo en Monterrey, sobre su mamá. Hernando podía hablar de Elena ahora sin sentir ese dolor sofocante. El dolor seguía ahí, siempre lo estaría, pero había aprendido a convivir con él de una forma más sana. Los trabajadores notaban la diferencia. El rancho era un lugar mejor para trabajar ahora. Hernando no solo dejó de gritar y humillar, sino que empezó a valorar el trabajo de cada uno. Daba bonos cuando la producción era buena. Organizó mejoras en las instalaciones donde trabajaban. Creó un ambiente de respeto mutuo. En marzo, Hernando recibió un mensaje de Lucía. Contaba que había conseguido un buen trabajo en Ciudad de México, en una empresa de contabilidad. Laura estaba encantada con la universidad. Vivían en un departamento pequeño pero cómodo. «Estoy muy feliz aquí, don Hernando. Gracias por todo lo que hizo por mí. Gracias por haber cambiado y darme la oportunidad de ver que las personas sí pueden ser mejores». Hernando respondió: «Me da gusto saber que estás bien. Te mereces toda la felicidad del mundo. Y gracias a ti por darme la oportunidad de cambiar. Tú fuiste fundamental en esta transformación». Los años fueron pasando. El rancho San Sebastián prosperó. Hernando lo cuidó bien con la ayuda de los trabajadores leales que se quedaron. Mariana se casó y tuvo una hija que adoraba visitar a su abuelo en el rancho. Hernando era un abuelo cariñoso, diferente del padre distante que había sido con Mariana. Él mantuvo contacto con Lucía a lo largo de los años. Intercambiaban mensajes de vez en cuando, en fechas especiales. Él siguió desde lejos su éxito en Ciudad de México, la graduación de su hermana, el ascenso en el trabajo. 5 años después de aquel episodio en la cocina, Hernando estaba en el porche
cuando un coche se detuvo frente a la casa. Una mujer bajó y le tomó un segundo reconocerla. Era Lucía, pero diferente, más madura, más segura. Lucía, ¡qué sorpresa! Hola, don Hernando. Estaba pasando por aquí y decidí parar. Espero que no le moleste. Claro que no. Me da mucho gusto tu visita. Pasa, pasa. Se sentaron en el porche y platicaron por horas. Lucía contó sobre su vida en Ciudad de México, sobre la carrera que había construido, sobre Laura que se estaba graduando de ingeniería. Estoy muy orgullosa de ella, y de mí también, dijo Lucía con una sonrisa. Tienes todo el motivo para estarlo. Construiste una vida hermosa. Usted también ha cambiado bastante. Mariana me cuenta siempre cómo está usted. Dijo que hasta se volvió abuelo. Así es. Mi nieta tiene 3 años y es la alegría de mi vida. Qué bien. Me da gusto que usted encontró la felicidad. Yo también, Lucía. Y sabes, nunca te agradecí como debía. Por todo. Por haber tenido el valor de enfrentarme ese día. Por haber vuelto a trabajar aquí a pesar de lo que hice. Por haberme enseñado tanto. Cambiaste mi vida. Solo hice lo que creí correcto, pero me alegra haber marcado la diferencia. Sí lo hiciste, fuiste esencial, y quiero que sepas que nunca olvidé la lección que me enseñaste, que el respeto y la dignidad no se negocian, que todos merecen ser tratados bien, independientemente de su cargo o posición. Lucía se emocionó. Después de todos esos años era bueno escuchar eso. Gracias, don Hernando. De verdad. Cuando Lucía se fue, Hernando se quedó pensando en lo curiosa que era la vida. ¿Quién diría que una joven de 23 años, humillada en la cocina de su rancho, sería la persona que lo salvaría de sí mismo, que tendría el valor de mostrarle sus errores y, más importante, que le daría la oportunidad de enmendarlos? Esa noche, Hernando llamó a Mariana. «Hola, papá. ¿Todo bien?» «Todo, hija. Adivina quién vino hoy». «¿Quién?» «Lucía». «¿En serio? ¡Qué padre! ¿Cómo está?» «Muy bien. Feliz. Realizada». «Qué bueno. Se lo merece». «Sí, se lo merece. Y sabes, Mariana, estaba pensando, quiero hacer algo, una celebración aquí en el rancho, invitar a todos los trabajadores, a ti, a Lucía, a todos los que fueron parte de esta transformación. Quiero agradecerles a todos. Me encanta la idea, papá. Vamos a organizarlo». Y así lo hicieron. 2 meses después, a finales de mayo, el rancho San Sebastián recibió una gran celebración. Todos los trabajadores estaban ahí con sus familias. Mariana trajo a su esposo y a su hija. Benita, que ya estaba jubilada, insistió en estar presente. Manuel, ahora capataz del rancho, estaba orgulloso. Y Lucía vino de Ciudad de México especialmente para el evento. Hernando dio un discurso ese día. Habló sobre el camino difícil que había enfrentado, sobre los errores que había cometido, sobre las personas que lo ayudaron a cambiar. Hay un proverbio que dice que se necesita un pueblo entero para criar a un niño. Yo digo que fue necesaria una comunidad entera para recrearme, para enseñarme a ser un mejor hombre, y les agradezco a cada uno de ustedes por eso, por no haberse rendido conmigo, incluso cuando yo me había rendido conmigo mismo. Miro especialmente a Lucía cuando dijo, «Agradezco especialmente a ti, Lucía Mendoza. Tuviste valor cuando nadie más lo tuvo. Te negaste a ser maltratada, y con eso me mostraste lo equivocado que estaba. Y después, contra todas las expectativas, me diste una segunda oportunidad. Me enseñaste, tuviste paciencia conmigo, creíste que podía cambiar. Eres una mujer extraordinaria y me siento muy honrado de haberte conocido». Todos aplaudieron. Lucía tenía lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas buenas, de emoción, de alegría, de un ciclo que se cerraba de la mejor manera posible. La fiesta continuó el resto del día. Había comida abundante, música, risas, historias que se contaban y volvían a contar. Hernando circulaba entre todos, conversando, agradeciendo, realmente presente en ese momento. Cuando cayó la noche y la gente empezó a irse, Hernando se quedó en la terraza con Mariana y Lucía. «Sabes, papá, nunca pensé que vería este día», dijo Mariana. «A usted feliz»,
rodeado de personas que lo quieren en paz consigo mismo. Yo tampoco creí que lo vería, pero aquí estoy. Y es todo gracias a ustedes dos y a tantas otras personas que tuvieron paciencia conmigo. Usted hizo la parte más difícil, papá, que fue reconocer los errores y cambiar de verdad. Eso no es fácil para nadie. No lo es, pero valió la pena. Cada día de esfuerzo valió la pena. Lucía los miró a los dos y sonrió. Ustedes dos merecen esta felicidad. Después de todo lo que pasaron, se lo merecen. Cuando Lucía se fue al día siguiente, Hernando y Mariana la acompañaron hasta el carro. Gracias por haber venido. Significó mucho para mí, dijo Hernando. Para mí también significó. Y mire, don Hernando, quería decirle algo. Lo perdono, completamente, por lo que pasó ese día, por lo que usted hizo. Sé que ya se disculpó 1000 veces, pero quiero que sepa que lo perdono de verdad. Y que admiro mucho el valor que usted tuvo para cambiar. Las palabras de Lucía fueron como un bálsamo. Hernando no sabía que aún cargaba con ese peso, pero lo estaba. Y escuchar eso, oír que ella realmente lo perdonaba, fue liberador. Gracias, Lucía. Eso significa el mundo para mí. Después de que Lucía se fue, Hernando y Mariana volvieron al corredor. Ella es increíble, comentó Mariana. Sí lo es. Una de las personas más fuertes que he conocido. ¿Sabes lo que me parece más impresionante de todo esto, papá? ¿Qué? Que ella no guardó rencor. Podría haberse enojado para siempre, podría haberse negado a perdonarte, pero ella vio que usted realmente cambió y le dio esa oportunidad. Ella es generosa, y le estaré agradecido para siempre. Los años siguieron pasando. Hernando envejeció, pero fue un envejecimiento tranquilo, rodeado de amor y respeto. El rancho San Sebastián siguió prosperando. Mariana y la familia lo visitaban regularmente. Los trabajadores eran leales y felices. Cuando Hernando cumplió 70 años, hicieron una gran fiesta. Todos estaban allí. Hasta Lucía vino de Ciudad de México, esta vez trayendo a su hermana Laura, ahora ingeniera civil titulada. Don Hernando, quiero que conozca a mi hermana, Laura, presentó Lucía. Mucho gusto. Su hermana habla mucho de usted, y de usted también, sonrió Laura. Espero que hable cosas buenas, bromeó Hernando. Solo cosas buenas. Me contó toda la historia. Cómo usted cambió, cómo la ayudó cuando necesitaba trabajo. Cómo fueron todos estos años. En realidad su hermana fue quien me ayudó. Me enseñó a ser una mejor persona. En esa fiesta, Hernando dio otro discurso. Habló sobre sus 70 años de vida, sobre los errores y aciertos, sobre las personas que marcaron la diferencia en su camino. Si pudiera volver en el tiempo, cambiaría muchas cosas. Sería un mejor padre para Mariana desde el principio. Trataría a mi esposa con aún más cariño en los años que estuvimos juntos. Trataría a mis trabajadores con respeto desde el primer día. Pero no puedo volver en el tiempo. Solo puedo vivir el presente de la mejor manera posible. Y eso es lo que intento hacer todos los días. Fin de la historia. Ahora que conoces esta historia de transformación y superación, cuéntanos qué te pareció. ¿Crees que Hernando mereció una segunda oportunidad? ¿Has pasado por alguna situación similar en tu vida? Deja en los comentarios tu opinión sincera. Y si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte otras historias emocionantes como esta. Muchas gracias por la compañía.